Vamos hasta el bar La Tacita, aquí en el barrio de Congreso, en la avenida Entre Ríos al 200, y vamos a conversar con Antonio, un empleado muy particular, porque él durante 12 años, Antonio, acércate un segundito, estás trabajando, danos unos minutos. Tenemos el dato de que conocías muy bien al empresario español asesinado, estamos hablando de Roberto Fernández Montes. Acá tenemos 12 años lo atendí a él. Contanos eso. Yo lo atendí 12 años. Él es muy amigo del dueño de la pizzería que está ahí en toda la esquina de Río Janeiro y Díaz Vélez. Y lo atendías ahí. Claro, yo lo atendía, le hacía los cafés, era amigo y a veces se lo hacía a él los cafés. Le gustaba el café, tuvo unos problemas económicos, a veces a sus empleados los atendía yo en el negocio, lo hacía como oficina para pagarle el sueldo. O sea que, discúlpame, él iba a la pizzería, hacía sus cosas y también había una especie de oficina y tenía cierto diálogo con vos todos los días. Sí, porque él me decía, ahora vengo, vos dale, que después yo vengo y te pago. Sí. Entonces, incluso me trataba hasta de burra, era un apodo que él me puso, sabía que yo trabajaba en el restaurante La Tacita antes de llegar a la pizzería, sí, lo conocía a las dos hijas, conozco, a la menor y a la mayor. La mayor no fue casi nunca al restaurante, la menor sí a tomar café y pasaba siempre por ahí, por Río de Janeiro. Sí. Le iba a dejar la pizza a la casa cuando él pedía. Era muy amigo, era muy amigo del dueño y como yo laburé 12 años de noche, él siempre iba a tomar un cafecito, le gustaba el café bien cargado, bien hecho. Si no, a veces como era de la casa, vuelvo a repetir, lo hacía Era como una amistad prácticamente. una amistad, claro, era muy amigo. El acento muy español. Bastante, no bien cargado, pero bastante se notaba. Y él sabía sabíamos que viajó a España, se compró un auto nuevo, lo asaltaron, se lo llevaron, tuvo un ¿Qué infarto. pasó con el infarto? ¿Cómo reaccionó la familia cuando él tuvo el infarto? No sabemos, nosotros muy poca comunicación con la familia, él era con nosotros, más que nada se daba y le decíamos que se cuidara, empezó gimnasio, le gustaba vestirse bien, incluso a mí él me sacaba los cigarrillos para dejar de fumar, me pedía de a uno, de a dos. ¿Cómo era con el dinero? ¿Era generoso en las propinas? ¿Sus mesas tenían buena comida o era un poco retraído a la hora de... No, él siempre pagó, siempre nos dejó propina, rezongando, pero siempre nos dejaba propina como gastándome, pero siempre dejó propina, nunca quedó debiendo un centavo en el negocio, jamás. No, en eso no tengo ese, éramos muy amigos. Y Antonio, ¿vos sabías de la actividad comercial que él tenía, que tuvo altibajos, que tenía algunas deudas, que a veces le iba bien, a veces le iba mal? Sí, él tenía esas máquinas excavadoras, las chiquitas, ¿no? Las grandes. Y a veces tenía problemas, dice que el laburo no iba bien, que a veces no le salía trabajo, a veces sí. Pero siempre se quejaba que el laburo no andaba bien. Unos 4 años atrás más o menos él se empezó a quejar que el laburo no andaba bien. Y en el momento que lo atendías, ¿él te comentó algunas deudas o algunos problemas con los empleados? No, había uno que quiso hacerle un juicio, pero llegaron a buenos términos que discutieron, me acuerdo, esto hará 4 o 5 años atrás discutieron, pero se llegó a un acuerdo, es lo que le decía el abogado a él, que es lo único que escuché, pero bien, no, ningún problema, hasta que yo me fui hasta que me echaron del negocio, claro. Ahora, Antonio, voy a pasar otra fotografía, que es la de Santiago Corona, el yerno, casado con Natalia, la chica morocha, una de las hijas. Exactamente. Bueno, ¿quién es Santiago Corona? ¿Lo conocías vos? ¿Él iba a la pizzería? Él iba a la pizzería siempre con él, siempre con él, siempre. Él le comentaba los trabajos que se estaban haciendo, lo que había que hacer. Se notaba que estaba más o menos en la parte empresarial, porque siempre iba atrás, que incluso este chico, yo nunca me esperé que él, digo, como dicen que él fue, podía ser porque un señor que habla bien, es callado, yo siempre lo atendí, él nunca tomó café, siempre tomaba una coca light y un alfajor. Sí. Y yo lo gastaba, le decía, ¿qué querés, un alfajor? No, ahora no. Así, pero se veía una persona seria, no violenta, seria, amable conmigo. ¿Discusiones mantuvo alguna vez en el bar ahí con el empresario, con su suegro? No, en el bar no, nunca. ¿Y alguna vez hablaron mal de él? ¿Roberto habló mal del yerno? No, que yo haya escuchado no. No. Sí, decía que las cosas no andaban bien, pero bueno,
Pero nada te hacía prever que había este gran problema que terminó con la muerte y el asesinato de Roberto. Digo que al menos me espero que este chico haya hecho esto. Me dolió. De él quedé con un shock. Y de él, siempre, cuando le dio el infarto, yo le ofrecí sangre cuando le iban a operar, todo. Y le dije, dejá de fumar, tratá. ¿Entendió? Y me dolió. Ahora que lo veo en la foto me impactó mucho. ¿Y de Giselle, la otra hija de Roberto? Sí. Ella Rubiecita, digamos. sabe que yo era el mozo que lo atendía a ella, pero un poco dialecto. Siempre ya sabíamos que trabajaba, a veces hacía televisión, pero después de ahí muy poca conversación con ella. Pero varias veces la atendí con el novio a la chiquitita. Sí. O sea, y también sabías la historia familiar de Roberto, que era viudo, que después se juntó con una señora, que no vivían juntos, sabías todo. Todo. Incluso lo gastábamos por el pelo que se hacía el peluquín y se enojaba. Así que... Era coqueto, digamos. Sí, medio coqueto, le gusta verse bien, de buenas marcas la ropa, que siempre lo gastábamos. Yo al menos en ese sentido porque había una confianza con él. Decime, Antonio, más allá de los problemas económicos que le puede pasar a cualquier empresario, ¿alguna vez lo viste preocupado o él comentó que lo habían amenazado o que la estaba pasando mal? No, en eso no. Sí, me acuerdo cuando le robaron el auto blanco. Sí, ahí lo vi un poco asustado, pero como el dueño del negocio es un principal retirado, le comentaba a él. Claro. Pero de ahí nada más. De ahí no. Nunca imaginé problema con esta familia, por Dios me cayó muy mal eso. Exactamente. O sea, y el lugar, repetime, era Río de Janeiro. El lugar era Río Janeiro y Díaz Vélez. Ahí él siempre iba ahí. Ahí, en esa esquina. Ahí todos los días a tomar cafecito, 1 o 2 veces por día. Que a veces iba para charlar y lo gastábamos, o me gastaba, o hablaba mucho con el dueño, jodiendo. Pero siempre remarcamos esto, que a veces lo usaba como oficina y que su yerno iba hasta el lugar. Claro, pero siempre con él, nunca solo. Santiago y Roberto siempre juntos. Claro, ahí se juntaban siempre. Sí. A veces llegaba primero Roberto o a veces llegaba el yerno, que el flaco le decía eso. Sí. Antonio, lo atendiste durante 12 años. ¿Cómo te impactó la noticia vos? Me dolió mucho porque era una buena persona. Es una buena persona, un buen cliente. Más de eso, una buena persona. Muy buena persona. Y también nos contaste, y es para ratificar el concepto, que te sorprende mucho que Santiago esté involucrado. Sí, me sorprende mucho. Primero que no tiene esa apariencia. Es totalmente en contra de esa apariencia que él tiene, es diversa, ¿no? Me duele creerlo, no lo puedo creer que él, como se dice en la noticia, haya sido. ¿Y viste la imagen que se repitió, Crónica la pasó mucho, cuando salen del ascensor? Hoy me di cuenta por el diario. Yo conozco el edificio, conozco el ascensor, el de Aranguren 36. Queda al lado del telo que hay ahí, ese es un edificio nuevo. ¿Y cuando viste que lo sacaban del ascensor, todo ensangrentado? No, me di cuenta por la foto del diario y ahí esto me impactó. Lo vi hoy y me dolió mucho. Porque no sos de ver mucho las noticias, nos decías. No, vemos más fútbol que acá porque a la gente mucho no le gusta la noticia. Aparte hay que usarlo casi sin volumen en la televisión. Pero te impactó muchísimo y nos llamaste, quiero contar mi historia. Yo a Roberto lo conocía a Santiago, conocía a la familia, por eso querés contar cómo eran ellos. Sí. Para mí eran los dos buenas personas. Lo único que era un poco nada más. Pero Roberto era más jodón con nosotros, porque había confianza. Nada más, pero eso me impactó mucho. No lo puedo creer. Por Dios que no lo puedo creer. Antonio, te agradecemos. Estás trabajando todavía aquí en el bar. Gracias por el testimonio y gracias por comunicarte con Crónica. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Hasta luego. Y nos quedamos con la palabra de este señor, ¿no? Por Dios que no lo puedo creer. Familia normal, el empresario que iba siempre al bar, comía, a veces lo utilizaba de oficina, el yerno que estaba también con él, acompañándolo, y finalmente este caso y la sorpresa, ¿no?, de este empleado del local que los atendía, era prácticamente uno más de ellos. Así es. De hecho, el no darle crédito llevaba a decir a este empleado de que, bueno, de que era una buena persona, o que es, mejor dicho, una buena persona, ¿no? Y eso justamente es lo que más lo sorprende, ¿no? Porque tipo normal, tipo tranquilo. Pero bueno, se ve que por dentro de su mente pasarían otro tipo de cosas que después fueron las que lo llevaron a cometer este hecho. Recordemos que hay un prófugo que está
sindicado como el autor material del hecho, el carnicero, que aún continúa, digamos, prófugo de la justicia y continúan buscándolo. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa ahora, Fernando, 21 a 28 minutos, pero bueno...